Resolución de circuitos por el método de mallas. Para tal efecto vamos a tomar los mismos elementos y circuitos vistos en el video anterior, referido a circuitos, resolución de circuitos por reducción. Vamos a definir primeramente una malla. Una malla vendría a ser un arreglo de elementos de forma rectangular, pudiera ser, o por bloque. Aquí vemos que el circuito lo podemos dividir en dos bloques, el bloque A y el bloque B. El usuario debe tener plena libertad de escogencia de diferentes tipos de bloques, pero para dos nodos, con dos mallas es suficiente. Veamos el primer circuito, dos resistores en paralelo. Vamos a definir entonces nuestra primera malla. Nuestra primera malla la va a determinar el recorrido que yo quiero estudiar. Para este primer caso, debo de respetar el convenio que habíamos establecido, que el sentido de la corriente dado por la fuente de poder iría desde el menor potencial al mayor potencial, y como la malla se llama A, esa vendría a ser la corriente A. Entonces la corriente viene en este sentido y vamos a inhabilitar el resistor 2 para definir nuestra malla, el recorrido externo, el negro que tenemos acá. Entonces, de acuerdo, esa corriente 2 atraviesa el resistor número 1, y para nosotros hasta hace unos momentos habíamos trabajado con resistores como elementos pasivos. Son aquellos elementos que no tienen polaridad. No obstante, cuando la corriente circula a través de un resistor, él pasaría a ser entonces como un elemento activo. Y bien es sabido que un resistor disipa la energía que genera la fuente. En este caso sería una caída de potencial. En la batería hay un alza de potencial y a través del resistor hay una caída. Una caída entonces la definiremos por los dos signos que tenemos asociados al resistor. Ahora va de menos a más. Noten que es contrario a un alza que va de menos a más, la caída iría de más a menos. Eso adoptaría un signo negativo al voltaje del resistor cuando establecemos este sistema de ecuaciones. Veamos, el alza 30 voltios menos la caída, que sería la corriente en A por el valor del resistor 1, y eso debe ser igual a 0 para un circuito cerrado. Veamos ahora nuestra malla B. Definamos la corriente B, aquella corriente que va a circular solo por el resistor 2. Entonces tendríamos un alza, 30 voltios, y una caída a través del resistor 2, definido como la corriente B por el valor del resistor 2. Todo eso se iguala a 0. Dado que tenemos dos mallas, tenemos dos sistemas de ecuaciones, o dos ecuaciones muy sencillas de resolver, cuyos valores serían los que obtuvimos en el video anterior. 0,25 para la corriente A, 0,75 para la corriente B y 1 ampere para la corriente total. En esta parte del video quiero hacer una aclaratoria. Fíjense que he llamado corriente A y es la corriente que circula por la malla A. Para este primer caso muy sencillo, la corriente A va a corresponder con la corriente del resistor 1, pero no necesariamente se cumple siempre, como lo veremos en el video siguiente. De igual forma, la corriente B es la corriente del resistor 2. Veamos ahora el circuito más complejo, un circuito mixto, conformado por dos resistores en paralelo
un resistor en serie, y trabajemos como malla A, aquella que la corriente circula a través de la parte externa del circuito, y la malla B solamente la que está en este rectángulo, la parte interna. Veamos entonces el recorrido de la corriente. Sabemos que hay un alza en la batería, por eso sería el voltaje que estamos trabajando esta vez, 120 voltios menos la caída a través del resistor número 3, que es de 90 ohmios por la corriente A. Sigue por acá la corriente A por el resistor 1, que es de 120, tenemos 120 por la corriente A. Veamos entonces lo que le decía, que lo que tiene en común la malla A y la malla B sería la corriente que circula por ella, y el elemento en común vendría a ser el resistor número 1, es decir, el resistor de 120, razón por la cual aparecería un término adicional, y es 120, que es el valor de R1, por la corriente que circula por la malla B, ya que esa es la frontera. Estamos en un elemento que ha sido activado tanto por la malla A como por la malla B. Todo eso sería igual a 0, ya que el potencial en un circuito cerrado debería ser igual a 0. Pasemos en el caso de la malla B. Nos damos cuenta entonces que la corriente primaria que circula por la malla B le vamos a llamar B. Comencemos entonces por el resistor de 120, que es R1. Entonces IB por R1, que es 120 por IB, más 40, que es el resistor número 2, por IB, y a eso hay que sumar, y fíjense que IB tiene el mismo sentido de IA, razón por la cual pues va a tener el mismo signo, 120 IA, y todo eso es igual a 0, y se plantea entonces la segunda ecuación. Pasemos ambas para plantear entonces la necesidad de resolver el sistema de ecuaciones. Como segundo paso, reducimos las ecuaciones a su mínima expresión, sacando factor común, y quedaría más compactada. Y ahora procederíamos a resolver ese sistema de ecuaciones por los métodos de su escogencia. Métodos clásicos como reducción, comparación, igualación, o el método de determinante, que es el que vamos a tratar a continuación. Entonces es un método bastante elegante y práctico. Entonces este sistema de ecuaciones lo podemos ordenar de esta forma. IA como factor común lo ponemos acá arriba, y B en la segunda columna, voltajes en la tercera, y los argumentos que acompañan a las corrientes lo ordenamos de esa forma. Como vemos, esa estructura es bastante simétrica, y llamaríamos al denominador, para conseguir, la corriente en A que tenemos acá, movemos toda la columna en B en sustitución de la A. Quedaría entonces 120, 0, y dejamos intacta la columna B, 120, 60. Y en el denominador ponemos el determinante de la ecuación inicial, es decir, 210, 120, 120, 160. De igual manera para IB, observamos acá el arreglo inicial y vamos a sustituir o alternar la columna B por B. Pasamos B acá, por eso queda 120, 0, como lo tendríamos acá, y en el denominador el determinante. Para resolver el determinante, bien sabemos que es la recta del producto cruzado, es decir, en este caso 120 multiplicado por 60 menos 0 por 120. Entonces dividido entre el denominador, y haciendo los cálculos con todo detalle vamos a obtener que la corriente en A es 1 ampere,
y esa es la corriente total, como lo habíamos hecho con los casos anteriores. La corriente en B, el resultado sería menos 0,75 amperes. Ahora hagamos justamente reflexiones de esos resultados. Veamos que lo que hemos obtenido nosotros como IA es la corriente que circula por la malla A, y en el resistor número 3 sabemos que IA es la corriente total. Recordemos cuando hacíamos el mismo circuito por el método de reducción. De manera que IA de 1 ampere corresponde con el valor que nosotros ya esperábamos. Pero IA no es la corriente en el resistor número 1. Entonces veamos que para conseguir la corriente en el resistor 1 sería la corriente inicial o la corriente total menos la corriente 2. Recuerden que en el nodo se va una corriente a través de R1 y otra corriente a través de R2, que sumadas ambas daría I total. Entonces ese sería el planteamiento para poder conseguir el valor de la corriente en el resistor número 1, pero por ahora no lo podemos saber. Veamos con respecto a IB. Para IB nosotros sabríamos que es la corriente por la malla B, y la única corriente que circula por el resistor número 2 es la corriente B, de manera que si recordábamos el sentido de la corriente en general cuando entra al nodo y viene por el brazo que se proyecta en el resistor número 2, la vemos que viene en sentido contrario. Es decir, el estimado que nosotros habíamos obtenido acá debe de ser corregido simplemente quitando el signo negativo por un signo positivo. De manera que, si bien es cierto que la corriente B es de menos 0,75 A, la corriente en el resistor 2 tiene sentido contrario y el mismo valor de IB. Una vez que tenemos ese resultado como I en R2, lo sustituimos en la ecuación para poder estimar el valor de IR1, correspondiendo entonces con los resultados ya esperados y conocidos. IR1 0,25 amperes e IR2 0,75 amperes.